Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 20 de enero, 2 del mes de Shvat, el día después de la tremenda tragedia que nos sacudió a todos en la tarde de ayer y que sucedió en Jerusalén, en una guardería infantil ilegal donde 2 bebés perdieron la vida y muchos más debieron ser hospitalizados. Mientras tanto, Medio Oriente no descansa. El primer ministro Netanyahu defendió y minimizó el rol que tendrán Turquía y Gaza en la Franja de Gaza, porque esto ya es un hecho. El ejército israelí advierte que Irán buscará atacar a Israel en nuevos frentes, reposicionando sus milicias para ese nuevo objetivo. ¿Dónde más nos pensarán atacar? Expertos dicen que Irán podría perder el control del uranio y otros elementos de su programa nuclear si colapsa el régimen o se desata el caos en el país. Antes de entrar en tema, quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Allí están todos sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Nos vamos ahora a nuestra recorrida habitual por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Comencemos con Maariv, que abre su edición de hoy con una imagen de lo que supuestamente era una guardería infantil, imágenes que realmente nos estrujaron el corazón a todos, y el rostro de Lia Goloventsits, de apenas 4 meses, que falleció ayer junto con Aaron Katz, de 6 meses, cuya imagen no se publicó. El diario titula La tragedia y el tumulto, el escándalo. Y en la bajada relatan que 55 bebés fueron hospitalizados y 2, Lia y Aaron, fallecieron, y los médicos estiman que murieron por deshidratación. Maariv habla de 55 bebés, como decía, pero esta mañana los hospitales Hadassah y Shaarei Tzedek en Jerusalén informaron que dieron el alta médica a 67 bebés y niños pequeños, todos ellos en buen estado de salud. El diario también señala que hubo violentas manifestaciones durante la noche, y lo dice muy en serio, violentas realmente, debido a que el sistema judicial aprobó la realización de autopsias para determinar la causa del fallecimiento de los 2 bebés. Gran cantidad de ultraortodoxos salieron, como decía, a protestar, y el tema deberá ser resuelto finalmente por la Corte Suprema de Justicia. Cambiamos de tema y varios periodistas estadounidenses e israelíes publicaron en las últimas horas esto que vemos, lo que según dicen es la copia de la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la ceremonia de firma de la Junta de Paz que él va a presidir, según lo cual esto daría comienzo a la segunda fase del plan de paz para Gaza, y quizás también sería el inicio de su ONU paralela, como ya se la conoce. La ceremonia de firma está prevista para este jueves a las 10:30 de la mañana en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Sin embargo, por ahora no está claro cuántos líderes van a participar ni en la ceremonia ni en esta Junta de Paz o ONU de la Paz. ONU, dije. Sí se sabe, como veníamos informando, que fue invitado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y que en el comité ejecutivo que formará parte del gobierno de la Franja de Gaza habrá representantes tanto de Turquía como de Qatar. Y este comité no es simbólico como la Junta de Paz de Trump, sino que ejecutivo, como su nombre lo indica, y realmente será quien supervise
todo lo que haga el gobierno en la Franja de Gaza, ese gobierno de tecnócratas, será quien establezca la política que llevará adelante el gobierno y que controle que realmente se ponga en práctica. Allí, en el patio trasero de Israel, estarán manejando el gobierno Turquía y Qatar, entre otros, dos países no solo hostiles a Israel, sino también los mayores patrocinadores de la organización Hamas. Según informó anoche Canal 12 de la televisión israelí, ayer el primer ministro Netanyahu llamó por teléfono al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para expresar su frustración, dice el informe, por la composición del comité ejecutivo y la inclusión de Turquía y Qatar, y porque el anuncio tomó por sorpresa al gobierno de Israel, no fue coordinado previamente. Fuentes citadas por Canal 12 dijeron que, a pesar de esta tensa conversación, Netanyahu comprende que no hay forma de dar marcha atrás en la decisión ahora que la Casa Blanca ya la anunció. De todos modos, según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, Netanyahu intentó defender y minimizar la situación y lo hizo en un discurso en la Knesset en el que el primer ministro dijo lo siguiente: tenemos cierta discusión con nuestro amigo en Estados Unidos sobre la composición que tendrá el Consejo de Asesores. Según el informe, Netanyahu llamó Consejo de Asesores al Consejo Ejecutivo como para restarle importancia, como para decir que lo que va a hacer el Consejo en la Franja de Gaza no es importante, no va a tener una función real. Después dijo que Turquía y Qatar casi que no tendrán lugar en ese consejo, apenas tendrán autoridad, y que eso es un logro diplomático de Israel. Por último, Netanyahu aseguró que la administración Trump exigió que soldados de Turquía y Qatar integren la fuerza estabilizadora que piensa formar en Gaza, o sea, que manden soldados a la Franja de Gaza, y que eso no sucederá. No habrá soldados turcos ni cataríes en la Franja de Gaza, según el primer ministro. De acuerdo con Galei Tzahal, en la administración Trump sí están interesados en que Turquía y Qatar estén involucrados y en forma significativa en la fuerza de paz y en el gobierno de la Franja de Gaza, y al mismo tiempo no se sabe si han encontrado a alguien más interesado en formar parte de esa, por ahora, teórica fuerza. Mientras tanto, el diario Yediot Aharonot informó que los ministros del gobierno israelí decidieron que no se abrirá el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto en contra de las exigencias de Estados Unidos de que el paso pueda volver a operar en los dos sentidos, según lo previsto por Trump en su plan de los 20 puntos. Y no solo por la inclusión de Turquía y Qatar en el gobierno de la Franja de Gaza, sino también porque sostienen que el paso fronterizo no debería abrirse en ambas direcciones antes de que Hamás acepte desarmarse y devolver el cuerpo del último rehén que queda en la Franja de Gaza, Ran Vili. Mientras Donald Trump establece todos sus consejos, fuerzas de paz y cese de fuego, Hamás sigue reforzando su dominio y poder en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que declara que está listo para entregar el gobierno a quien sea, porque de todos modos en sus planes nada cambia. ¿Cómo se explica esto? De hecho, hay dos franjas de Gaza. Hay una parte que está bajo control de las fuerzas de defensa de Israel hasta la línea amarilla, y está la Gaza donde Hamás tiene un control absoluto desde la línea amarilla hacia el oeste hasta el mar. Allí Hamás opera en base a un programa estructurado que ha diseñado previamente
para ponerlo en práctica en forma gradual, semana a semana. Algunos ejemplos de lo que ya está haciendo Hamás: recaudación de impuestos del sector privado, y ya vimos que incluso cobra impuestos dobles, por ejemplo, por el mismo producto, por ejemplo, a quien transporta las mercancías y a quien las vende, y quizás también a quien las compra. Renovación y reconstrucción de hospitales, restauración gradual del sistema judicial. Los tribunales ya están empezando a funcionar otra vez. Restauración de los estudios académicos, ya hay clases. Por eso, todo el Consejo de Paz y el gobierno de tecnócratas le importan poco a Hamás, porque Hamás actúa de abajo hacia arriba y controla a las personas que le son leales, desde el maestro en la escuela, el médico en el hospital, el personal administrativo en los tribunales o en las instituciones académicas. Todos esos profesionales no tienen reemplazo en la Franja de Gaza. No se puede buscar solo maestros no leales o no controlados por Hamás, porque en ese caso no habría suficientes maestros. Por eso, Hamás sabe que cuando se establezcan este comité y este consejo y el gobierno de tecnócratas, desde abajo seguirá controlando la Franja de Gaza con personas que le son leales y obedecen a su autoridad. A todo esto se suma el hecho de que Hamás ha vuelto a reclutar a miles de jóvenes terroristas en sus filas y sigue recibiendo dinero, lo cual me lleva nuevamente a la cuestión de Turquía y Qatar, que no son precisamente los factores que Israel necesita en la Franja de Gaza para que se termine el financiamiento de Hamás, más bien todo lo contrario. Seguimos adelante, próxima imagen. Y nos vamos a Irán, como pueden ver, donde los ciudadanos siguen bajo el régimen de terror y opresión de los ayatolás, esperando la decisión y el ataque de Estados Unidos, que sigue reuniendo fuerzas en Medio Oriente. Pero atención a esto. Un eventual ataque estadounidense y quizás también un contraataque israelí a Irán podrían hacer que el régimen iraní pierda el control de los elementos que componen su programa nuclear. El conocido experto en armas nucleares, David Albright, declaró a la agencia de noticias AP que en un escenario de caos interno en Irán, existe la posibilidad de que alguien pudiera robar todo o parte del uranio enriquecido, de esas reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, y eso, dice Albright, es más que preocupante. Irán mantiene un arsenal de poco más de 440, casi 441 kilos de uranio enriquecido al 60%. Sabemos que para fabricar una bomba nuclear se necesita llegar al 90% y que ese proceso es muy rápido. Desde la guerra de los 12 días con Israel, nadie sabe, salvo el régimen iraní, por supuesto, dónde está ese uranio. Si en Irán el gobierno colapsa o se desata el caos y la situación se sale de control, parte del material nuclear, o quizás todo, podría ser contrabandeado fuera de Irán o vendido a factores no estatales, que suelen ser generalmente terroristas. Otro punto débil, explican en el informe, es el reactor nuclear iraní en Bushehr, que podría ser saboteado o atacado. Según Albright, abro comillas, si el reactor de Bushehr sufre un accidente grave, los vientos transportarían la lluvia radiactiva en un plazo de 12 a 15 horas a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Omán. Fin de la cita. Les dejo este informe preocupante para pasar a otro, no menos alarmante. El diario Maariv de hoy, en un artículo que dedica al tema, informa que en las fuerzas de defensa de Israel hay preocupación por la situación que puede darse en Irán
con Irán a medida que los frentes de guerra en el Líbano, Gaza y Siria se van debilitando o cerrando. Allí está el artículo de Ma'ariv que dice que el Comando Central del Ejército habla de una alerta que denominan Mahar Milhamá, mañana hay guerra. Una de las evaluaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel es que Irán impulsará a sus aliados, como los hutíes en Yemen y las milicias proiraníes en Irak y Siria, a utilizar el territorio de Jordania como trampolín, dice el texto, para operaciones contra Israel, que abarcan desde ataques aislados hasta un escenario de invasión general similar al del 7 de octubre de 2023. En Tzal, el ejército israelí, también tienen en cuenta que en Jordania hay gran cantidad de grupos extremistas que también pueden ser aprovechados por Irán para llevar a cabo actos terroristas, especialmente en los cruces fronterizos con Israel. Las fuerzas de defensa de Israel ya comenzaron a hacer algunos cambios y movimientos internos para reorganizarse, prepararse en base a esta evaluación, y dice el informe que la División 96 del Ejército, que fue creada hace unos meses, asumirá la responsabilidad y controlará toda la frontera oriental, desde Eilat en el sur hacia Hamat Gader en el norte, hasta Hamat Gader en el norte. Y también se está organizando un mecanismo de reacción y respuesta rápida como parte de los aprendizajes del 7 de octubre, con los soldados reservistas de 5 brigadas. Las fuerzas de defensa de Israel van a instalar una caja fuerte en la casa de cada uno de esos soldados, donde se guardarán el arma, el chaleco antibalas, el casco y el equipo de combate necesario para esa eventual respuesta rápida. Por último, la información nos lleva hacia Siria. Vamos a ver ahora una protesta realizada anoche frente al consulado estadounidense en la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, una manifestación de apoyo a los kurdos de Siria. Allí la vemos, y no fue la única. También en Turquía hubo protestas, pero fueron reprimidas. Y la noticia nos dice que fracasó la tregua que habían pactado el domingo las fuerzas del gobierno sirio y los combatientes kurdos. En los últimos días, las tropas de Ahmad al-Shara capturaron amplias áreas del noreste de Siria, que estaban en manos de las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos. Esta mañana, medios kurdos informaron que unos 1.500 miembros de la organización Estado Islámico ISIS escaparon de la prisión siria de Shadadi, que estaba bajo control de las fuerzas kurdas. El ejército sirio ya había advertido que varios hombres de ISIS escaparon y el ejército sirio acusó a las fuerzas kurdas en realidad de haberlos dejado ir, de haberlos liberado a modo de respuesta a la acción militar del gobierno sirio. El ejército no especificó en este informe cuántos terroristas de ISIS lograron escapar. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, recomendarlo, a suscribirse y a formar parte también del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.